¿Tomar tadalafilo todos los días o solo en el momento clave? ¿Qué es mejor para el tratamiento de su disfunción eréctil? ¿Es mejor para el tratamiento de la mejora de su erección? Entenderá todo en este video. Ventajas, desventajas, dosis, para que entienda qué es lo mejor para usted. Consulte a un urólogo antes, pero ya tendrá una buena idea de qué es lo mejor para usted. Vamos al video. Mi nombre es Mateus Amaral, soy urólogo especializado en salud sexual masculina. A usted que quiere agendar una cita conmigo, el enlace está en la descripción y el código QR aquí en pantalla. Primero es importante que entienda, qué es el tadalafilo, cómo actúa, ¿no? Básicamente, su erección es un fenómeno vascular, endocrino vascular. Necesita estar bien de la cabeza, tener las hormonas bien, tener líbido, tener deseo, pero al final del día tiene que llegar sangre al pene, ¿no? Hay una cascada de reacciones que llevará a la vasodilatación de su arteria cavernosa y llegará sangre al pene. Y es por eso que la mayoría de los tratamientos vía oral para la disfunción eréctil, sildenafilo, tadalafilo, aminoácidos como L-arginina y citrulina, básicamente todos ellos son vasodilatadores. Inyección en el pene, ¿qué es eso? Un vasodilatador. Entonces, vasodilatación, eso es lo que buscan los tratamientos para la disfunción eréctil. El fármaco más común para la disfunción eréctil es el tadalafilo. Este inhibe la enzima fosfodiesterasa 5, aumentando el GMP cíclico y liberando óxido nítrico en los vasos. Esto causa vasodilatación y mayor flujo sanguíneo al pene. Como el efecto es sistémico, puede causar cefalea, dolor muscular, reflujo, congestión nasal o enrojecimiento facial. Al dilatar todo, puede haber efectos secundarios. Si el efecto es leve, intenta seguir con la medicación. Tuvo mejora clínica y efectos secundarios también. Si fue leve, manténgala, porque su cuerpo tiende a adaptarse. Si es un efecto secundario medio inviable de continuar, ahí vaya a su médico. El tadalafilo tiene dos presentaciones. La de 5 miligramos, en caja de 30 tabletas, se toma a diario, independientemente de si hay actividad sexual. Y está el de 20 miligramos, no por demanda, o sea, solo en el momento de la relación. En un momento hablaré de la dosis. Porque el tadalafilo fue la primera droga que permitió esta separación, ¿no? Drogas anteriores como el Viagra o sildenafilo son una buena opción, pero solo para el momento clave. El tadalafilo tiene un efecto más prolongado, tiene un pico más lento, empieza a hacer efecto tras 40 minutos, llega al pico a las 2 horas y dura 36 horas de uso. Por lo tanto, eso permitió reducir la dosis diaria y hacer pequeñas dosis diarias, que luego esas dosis se van superponiendo, ya que la dosis de ayer continúa haciendo efecto. Voy a tomar una más hoy, y así se van superponiendo y usted tiene una dosis más baja circulando de forma fija, manteniéndolo siempre vasodilatado y listo para tener una relación. Entonces, la dosis diaria llegó para darte espontaneidad en las relaciones sexuales. Esa es una gran clave para esto. Vino a suplir una necesidad, un vacío de los pacientes que tomaban medicina para la erección tiempo atrás. Se quejaban, doctor, es difícil acordarme, en mi matrimonio no sé cuándo habrá relaciones, surge el momento y no tomé la medicina, o la tomo muy encima, incluso en los juegos previos, y así no funciona. Como existía esa demanda del hombre, se creó la dosis diaria de 5 miligramos. En la práctica, esa dosis no tiene que ser exactamente así. Eso es lo que hay en la farmacia. Pero básicamente la dosis máxima de tadalafilo diaria es de 20 miligramos. Entonces puedes usar 5 miligramos diarios, 10, 12, 13, 15, 18, 19, 20 miligramos todos los días, ¿no? Entonces, un punto importante respecto a la dosificación es que no tienes que estar limitado a la dosis de farmacia. Así que tienes que ir al urólogo y entender cuál es la mejor dosis para ti. La dosis de 5 miligramos diarios, lo ideal es tomarla por la mañana en ayunas. Se sabe que la comida grasosa y el estómago lleno alteran su absorción. Así, el pico de las 2 horas se retrasa hasta las 4 o 5. Por eso, el paciente que la toma por demanda, solo al momento de la relación, no logra el efecto deseado. Si la toma 2 horas antes, pero comió y bebió, entonces el efecto no va a ocurrir en el tiempo previsto, y por eso se va a terminar retrasando mucho más. Entonces la dosis por demanda exige una mayor preparación. Si puedes hacer un ayuno de unas 2 horas antes, no tomar bebidas alcohólicas que entorpecen la absorción, todo eso alterará el efecto de la de 20 miligramos en el momento clave. La de 5 miligramos, tomándola a diario por la mañana en ayunas, te deja más listo.
Ya la tomaste a la hora exacta, absorción en ayunas, se absorbió mejor, así que tienes un efecto más predecible. Y otra cosa, tomar la medicina todos los días por la mañana te da más espontaneidad. No podemos restarle importancia a la espontaneidad del sexo. El sexo debe ser algo espontáneo, y cuanto más nos acercamos a lo fisiológico, mejor es para tu día a día, para tu vida sexual. Y también es mejor para un posible retiro gradual en el futuro. En mi práctica, veo que si el hombre toma medicina 2 horas o justo antes de la relación, quitar ese hábito es difícil. Para quien toma diario una medicina o fórmula, me gusta incluir L-arginina y citrulina, más de 2,5 gramos de cada uno, según el trabajo científico basado en estos aminoácidos. Entonces el tipo la toma a diario, siempre está listo, ni se acuerda de que está tomando una medicina para la erección. La toma todos los días, siempre está listo, tiene relaciones de forma espontánea con su pareja, eso lo hace mucho más fluido. Y si estás tomando medicina para la erección, si la causa de tu disfunción eréctil era una causa más psicogénica, más de ansiedad por el desempeño, después de algún tiempo, ese algún tiempo no tiene una precisión exacta, pero después de algún tiempo, meses de previsibilidad en las relaciones sexuales, puedes empezar a dejarla gradualmente. Entonces, vaya, ya estoy bien con mi esposa, con mi marido, estoy teniendo buenas relaciones, buenas penetraciones. Empiezas a tomarlo en días alternos, un día sí y otro no. Y así vas trabajando esto poco a poco, va mejorando y la cosa va fluyendo mejor. O sea, en mi opinión, la estrategia diaria al darte más espontaneidad es mejor en la práctica, pero eso no lo podemos generalizar tampoco. Pacientes casados que solo tienen relaciones el fin de semana y pueden programarlas, o solteros que tienen encuentros cada 15 días o tal vez una vez al mes, no necesitan tomarlo a diario. Hay que evaluar cada caso de forma particular. En los tratamientos de disfunciones sexuales, a mí me gusta darle mucha más espontaneidad al paciente, por eso prefiero recomendar la dosis diaria. El tratamiento de todos los días, en fin, me parece mejor. Si quieres conocer los efectos del tadalafilo, dejo el video en la descripción. Nos vemos.